Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a leer dos capítulos del profeta Isaías, el capítulo número 11 y el capítulo número 12. Quiero recordarles a ustedes que en todas las grabaciones del profeta Isaías les he mencionado que Isaías es un profeta mayor. Es uno de los 4 profetas mayores que tenemos en el Antiguo Testamento. Aproximadamente fue en el año 765, ahí en Jerusalén, antes de nuestro Señor Jesucristo, cuando Isaías estuvo predicando las profecías. Y quiero decirles a ustedes que Isaías es uno de los profetas que menciona bastantes profecías con respecto al pueblo de Israel y también a profecías de la venida de nuestro Señor Jesucristo, para que lo tengan ustedes presente y lo puedan ustedes corroborar con algunas otras profecías de algunos otros profetas. Y bueno, pues quiero a ustedes mencionarles que es importante saber también que el profeta Isaías es un profeta que nos ha mencionado la destrucción, pero también la ayuda que nuestro Señor, nuestro Padre Dios, le da al pueblo israelita. Nos menciona que es como un castigo, pero en realidad es una situación que se le presenta al pueblo israelita por su idolatría, por haberse comportado de una manera errónea, ya que es una de las cosas importantes que nuestro Señor le hace ver al pueblo de Israel, es que se ha convertido en un pueblo pecador idólatra. Eso es una de las principales cosas que el pueblo israelita había cometido en contra de nuestro Padre Dios. Y bueno, pues vamos a leer los dos capítulos que hoy nos corresponde, que es el capítulo número 11 de Isaías. Y dice así: de ese tronco que es Isaí sale un retoño brota de sus raíces. El Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia y justicia. Ni dará su sentencia fundándose en rumores. Juzgará con justicia a los débiles y defenderá los derechos de los pobres del país. Sus palabras serán como una vara para castigar al violento, y con el soplo de su boca hará morir al malvado. Siempre irá revestido de justicia y verdad. Entonces el lobo y el cordero vivirán en paz. El tigre y el cabrito descansarán juntos. El becerro y el león crecerán uno al lado del otro, y se dejarán guiar por un niño pequeño. La vaca y la osa serán amigas, y sus crías descansarán juntas. El león comerá pasto como el buey. El niño podrá jugar en el hoyo de la cobra, podrá meter la mano en el nido de la víbora. En todo mi monte santo no habrá quien haga ningún daño, porque así como el agua llena el mar, así el conocimiento del Señor llenará todo el país. En ese tiempo el retoño de esta raíz, que es Isaí, se levantará como una señal para los pueblos. Las naciones irán en su busca, y el sitio en que esté será glorioso. En ese tiempo mostrará otra vez el Señor su poder, reconquistando el resto de su pueblo, haciéndolo volver de Asiria y de Egipto, de Patros, de Etiopía, de Elam, de Sinar, de Hamat y de los países del mar. Levantará una señal para las naciones y reunirá a los israelitas que estaban desterrados. Juntará desde los 4 puntos cardinales a la gente de Judá que estaba dispersa. La envidia de Efraín terminará, y el rencor de Judá se calmará. Efraín no tendrá envidia de Judá, y Judá no sentirá rencor contra Efraín. Los dos se lanzarán hacia el occidente contra los filisteos, y les caerán por la espalda. Juntos les quitarán las riquezas a las tribus de oriente. Su poder llegará hasta Edom y Moab, y dominará a los amonitas. El Señor les abrirá un camino por el mar Rojo, extenderá su brazo sobre el río Éufrates, hará soplar un viento terrible que lo dividirá en 7 brazos, y podrá cruzarlos sin quitarse las sandalias. Cuando ese resto del pueblo del Señor vuelva a Siria, encontrará un amplio camino como Israel cuando salió de Egipto.
capítulo número 12. En ese tiempo dirás: te doy gracias, Señor, porque aunque estuvieses enojado conmigo, tu ira ya pasó, y me has devuelto la paz. Dios es quien me salva. Tengo confianza, no temo. El Señor es mi refugio y mi fuerza. Él es mi Salvador. También ustedes podrán ir a beber con alegría en esa fuente de salvación. Y entonces dirán: den gracias e invoquen al Señor. Cuenten a las naciones las cosas que han hecho. Recuérdenles que Él está por encima de todo. Canten al Señor porque ha hecho algo grandioso, que debe conocerse en toda la tierra. Den gritos de alegría, habitantes de Sión, porque el Dios Santo de Israel está en medio de ustedes con toda su grandeza. Esta es palabra de Dios. Bueno, pues hemos escuchado parte de esta profecía, dos capítulos, que así está dividido esta palabra de Dios, pero vamos a ir internándonos poco a poco, porque nos menciona unas comparaciones y que son importantes. Les hago ver que el pueblo israelí o israelita había caído en un desorden y había sido destruido por los países circunvecinos. Y habían sido desterrados, la mayoría de los israelitas, a diferentes partes. Unos se fueron a Siria, otros se fueron a Egipto y a otros lugares. Y Dios les dice que los va a volver a reunir, siempre y cuando los israelitas se hayan arrepentido, hayan recapacitado y hayan ellos vuelto a la adoración a nuestro Padre Dios. Esto es un mensaje para nosotros, ya que nosotros tenemos en estos días una dificultad porque nos hemos alejado de las cosas de Dios. Hemos estado cayendo en el pecado y nos hemos alejado de la bendición de nuestro Padre Dios. Recuerden que nosotros somos los que nos alejamos, no es Dios el que se aleja de nosotros. Pero a toda acción viene una reacción, y si tú estás cometiendo equivocaciones, pues lógico que vas a tener como resultado equivocaciones para tu vida. Aparentemente te va bien cuando estás en una forma mundana y terrenal, o te estás viviendo de una manera nada más tus 5 sentidos. Y recordemos que pues nuestro Señor Jesucristo dijo: al César lo del César y a Dios lo de Dios. No podemos dejar de vivir de una manera mundana y terrenal, porque pues tenemos un cuerpo humano y con 5 sentidos y nuestra sexualidad, pero tampoco podemos olvidarnos de nuestro espíritu, y peor ahorita en ese tiempo en que ya somos templos vivos del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo llegó 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y vino a todo el mundo. Y ese Espíritu Santo que tenemos, que es Dios, que está dentro de nosotros, nos mueve para que llevemos a cabo el cumplimiento de las obras, de los dones que nos ha dado el Espíritu, y que los pongamos a trabajar. Y que desafortunadamente pues nos hemos olvidado de ellos. De hecho, muchos pues ni saben que tenemos que llevar a cabo una labor con los dones del Espíritu Santo. Muchos son los dones, toda la gente tiene diferentes dones, pero todos los dones son de un mismo Espíritu, el Espíritu de Dios. ¿Cuáles son tus dones? Pues tú debes de saber cuáles son. Investiga cuáles son los dones, las virtudes que tienes. Y eso que tienes que ponerlo a trabajar para los demás, principalmente para el prójimo. El prójimo es el próximo, el que está cerca de ti. Y nos menciona el Señor que si es más fuerte el trabajo que vayas tú a realizar, es en favor de los enemigos, de la gente que está en contra de ti. A ellos son los que les debemos de hacer un bien, con el poder del Espíritu Santo. Entonces es importante que tú conozcas y que sepas que todo esto, pues Dios te lo da y te lo pone a tu alcance para que tú lo lleves a cabo y que así cumplas con la vida espiritual en esta tierra. ¿Cuánto tiempo? Pues no lo sabemos. Hay gente que nada más vive 10, 15, 20 años, o 30, o 40, o 50, o la gente ya más grande pues vive hasta los 60, 70, 80, 90 años o más. Pero siempre debemos de tener el conocimiento de que nos debemos de ponernos a trabajar con los dones del Espíritu Santo. Entonces es importante que eso lo sepas y que lo conozcas, porque como les vuelvo a reiterar, hay mucha gente que no sabe que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, que somos templos vivos del Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia.
La iglesia no es la construcción, no son los templos o las parroquias o las capillas, las catedrales. La iglesia somos nosotros. Nuestro Señor Jesucristo no vino a que nosotros hiciéramos sinagogas o templos o capillas para que vayamos nada más a hacer oración y estemos en reconciliación con el Señor. La primera iglesia fueron los discípulos, los 12 discípulos. Y sí, hablo bien de los 12 discípulos, aunque uno murió, pero fue sustituido por otro discípulo, que en este caso fue Matías. Esa es la primera iglesia. El número 12 significa la asamblea del Señor. Entonces, cuando recibimos al Espíritu Santo, pues ya todos somos hijos de Dios e enviados de Dios para llevar a cabo el plan salvífico que el Señor, nuestro Padre Dios, ha predestinado para toda la humanidad. Y que todo esto fue con la primera piedra depositada en el mundo y que llegó nuestro Señor Jesucristo a que esto se llevara a cabo. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo al morir, pues nos envía al Espíritu Santo. Él estuvo 40 días después de su resurrección conviviendo con la iglesia, conviviendo con sus discípulos. Vuelvo a decirles que ahora nosotros somos esa iglesia, ¿sí? La iglesia viva, no es la iglesia muerta o la iglesia de roca o de piedra o de ladrillo. La iglesia somos nosotros. Que nosotros tenemos un lugar para ir a hacer oración y reconciliarnos y que le decimos iglesia es otro punto, pero en realidad la iglesia somos nosotros. Y bueno, pues aquí retomando los capítulos que tenemos, que acabamos de escuchar y que acabamos de leer, pues es importante que ustedes lo tengan en cuenta de que esta profecía que nos menciona Isaías, pues es importante. Y lo vemos desde el capítulo número 11, en el versículo 1, cómo habla. Y dice, de ese tronco que es ahí sale un retoño brota de sus raíces. Las raíces es el pueblo de Israel. Ese retoño, ¿sí? Ese vástago, pues es nuestro Señor Jesucristo que iba a nacer dentro de esa tribu. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo es linaje de Judá. Por ahí se escucha mucho y dicen, es que el nombre de Jesús, pues está en español para nosotros, pero no era su nombre, así no le decían Jesús en los hebreos o en el idioma hebreo. Es la traducción que nosotros tenemos y que le denominamos Jesús. Otros dicen que es Yeshua, pero en realidad no importa el sonido en que le estemos nosotros dando al nombre de nuestro Señor Jesucristo, pues es Jesús. Ahora muchos dicen, es que le dicen Cristo y es un invento de la iglesia actual. No, es que la palabra Cristo significa ungido y el ungido es nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, el Mesías. Desafortunadamente la gente muchas veces quiere entenderlo de una manera literal, racional, y debemos de ir entendiendo y comprendiendo que todas las traducciones pues tienen un fin, o de alguna manera nos hacen ver que en este caso, con el nombre de Jesús, pues ese es en nuestro idioma. Jesús, si ustedes le dicen Jesús en arameo o en hebreo, pues no, ese no es el nombre, sí, pero en nuestro idioma sí es. Y aquí nos menciona de ese retoño que es Jesús. En el versículo 2 dice, el Espíritu del Señor estará continuamente con él, y lo vemos. Y principalmente lo podemos corroborar cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado por su primo, Juan, que se dedicaba a bautizar en el río Jordán, y que se dedicaba a preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo, y bautizaba y le decía a la gente que se arrepintiera de sus pecados, que se reconciliara con nuestro Padre Dios. Y le preguntaron los fariseos y los escribas, le preguntaban que quién eras, que tú quién eras. Y le decían, ¿acaso tú eres el que estamos esperando, el Hijo de Dios? Y le dijo, no, yo no soy, yo solamente vengo a preparar el camino del Señor. No soy digno ni de desatarle sus sandalias. Recuerden que Juan, el Bautista, Juan el que bautizaba, pues era hijo de Isabel y de Zacarías, y que Isabel era prima de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Bueno, y nos sigue diciendo aquí, en este mismo versículo número 2,
y le dará sabiduría e inteligencia. O sea, le iba a dar dones del Espíritu Santo que se le derramaron a nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán. Ahí es cuando empieza nuestro Señor Jesucristo su vida pública, así le decimos, que ya se revela ante la sociedad, ante el pueblo. Anteriormente no. Muchos escritos antiguos dicen que nuestro Señor Jesucristo, desde niño, ya tenía una condición de hacer milagros, una condición de estar predicando. Y bueno, pues no tenemos una nota en las Sagradas Escrituras de que ello haya sido cierto. Lo único que sí sabemos es que hasta la edad de los 12 años nos habla la Sagrada Escritura de nuestro Señor Jesucristo. Y una de tantas es de cuando se queda en el templo, en una peregrinación a Jerusalén, porque cada año tenían que ir todos los judíos al templo de Jerusalén a dar gracias, y nuestro Señor Jesucristo, en compañía de José y María, pues van a Jerusalén. Pero ya tenían 12 años, y se queda ahí hablando en el templo con los sabios de aquel entonces, y que se quedan admirados del conocimiento y de la sabiduría de ese muchacho de 12 años, ¿no? Algunos a lo mejor lo reconocieron, pero no todos, porque en realidad, como no vivía ahí, pues no sabían exactamente quién era él. Y hablaba con sabiduría, y se sorprendieron los fariseos y los maestros de la ley. Algunos otros de su región, de donde sabían, donde había crecido Jesús, pues sabían que era hijo de José, el carpintero. ¿Y a qué se dedicaba también Jesús? Pues desde pequeño aprendió el oficio de su padre José, que era la carpintería. Y a eso se dedicaba, y a eso se dedicó, hasta que llegó el momento de su vida pública, y ese momento fue cuando llegó al río Jordán, y Juan, su primo, lo bautiza. Y le dice: Juan, es que tú eres el que me tienes que bautizar con el Espíritu Santo. Yo no tengo por qué bautizarte a ti. Y Jesús le dice: deja que las cosas sean así, precisamente para que nosotros hiciéramos lo mismo, de ser bautizados con agua. Y por eso es que dentro de una institución, dentro de la iglesia institucional, dentro de los sacramentos, pues el primer sacramento que se nos menciona, pues es el bautismo, en donde recibes, sí, la gracia santificante, sí, el perdón del pecado original, y donde recibes al Espíritu Santo de una manera sacramental, y lo confirmas en el segundo sacramento. Pero bueno, esos son otros puntos que ahorita no los voy a diagnosticar. Lo importante es lo que estamos viendo aquí en este capítulo 11, versículo 1 y 2, en donde está hablando de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia y fuerza, conocimiento y temor del Señor. Todos estos dones que tenemos los hemos nosotros también recibido en el bautismo. Entonces son algunos dones, son más, pero bueno, aquí estamos mencionando algunos. A lo mejor tú eres una persona muy inteligente, eres una persona muy prudente, o eres una persona que tiene mucha facilidad del conocimiento, o eres una persona que tiene el temor al Señor y haces oración y le tienes fe al Señor, o a lo mejor tienes tú mucha fuerza para llevar a cabo la voluntad de nuestro Padre Dios. Y hay otros muchos dones, como la caridad, sí, la templanza, hay muchos. En el versículo número 3 dice: Él no juzgará por la sola apariencia, ni dará su sentencia fundándose en rumores. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí con nosotros, pues nos damos cuenta que Él no juzgaba. Y lo vemos con la mujer adúltera que le llevaron los fariseos y le dijeron a nuestro Señor Jesucristo: hemos encontrado esta mujer en adulterio. La ley de Moisés dice que lo debemos de apedrear. ¿Tú qué dices? Yo me pregunto, ¿por qué no llevaron también al fulano con el que estaba esta adúltera? Nada más llevaron a la mujer. Sí, no, porque pues desgraciadamente en aquel entonces, vamos a decir que nada más en aquel entonces, pues los hombres eran muy misóginos y siempre le cargaban la culpa a la mujer. Yo hubiese llevado a los dos. Eso lo hace el pueblo árabe. El pueblo árabe no solamente lleva a la mujer a ser apedreada, también lleva al hombre a ser, los dos van a ser apedreados y los dos van a ser muertos. Pero los judíos, nada más aquí vemos en ese pasaje bíblico que tenemos, nada más llevaron a la mujer. Bueno, ¿y cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo?
¿sí? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pues ¿quién va a estar libre de pecado? ¿Saben quién? Yo sí podía saber quién, o ya sabemos nosotros quién estaba libre de pecado. ¿Quién creen? ¿Los apóstoles? No, no, también tenían pecado y también tenían errores, también habían cometido situaciones difíciles en la vida. Pero ¿quién creen ustedes que tenía, que estaba libre de pecado? ¿Quién creen? Pues el joven rico. ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico en donde llegó y le pregunta a nuestro Señor Jesucristo: Maestro, ¿qué puedo hacer yo para tener la vida eterna? Y le dijo el Señor, le dijo el Maestro, nuestro Señor Jesucristo: pues cumple con los mandamientos. Y dijo ese joven: los he cumplido desde mi niñez. ¡Órale! Ahí sí, vemos que... Y se lo estaba diciendo cara a cara a nuestro Señor Jesucristo, ni modo que le estuviera diciendo mentiras. Y nuestro Señor Jesucristo nada más le dijo: te falta algo. Entonces vemos cómo este joven pues sí estaba libre de pecado. Él hubiera sido el primero que hubiera aventado la piedra, pero él no estaba en ese momento ahí. Entonces vemos que la situación es difícil como para que alguien haya condenado a la mujer, a la adúltera, ¿sí? Entonces vemos cómo nuestro Señor Jesucristo juzga de una manera justa, no injusta. Y no solo por la apariencia, sí, es una adúltera, ¿no? Es una mujer que se dedica a la vida pública, ¿no? Entonces ha cometido pecado y la vamos a juzgar. No, 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 nuestro Señor Jesucristo no juzga por la apariencia, ¿sí? Juzga bien, y juzgó bien. Y después dice ahí: ni dará su sentencia fundándose en rumores. O sea, no hizo caso a lo que le dijeron los fariseos y escribas acerca de la mujer. Otro pasaje bíblico de otra mujer también adúltera fue cuando estaba Jesucristo en la casa de Simón el fariseo. Lo invitó a comer Simón el fariseo. Ven a comer a mi casa, te invito. Ahí va nuestro Señor Jesucristo. Y ya dentro de la casa llegó una mujer que dicen que de mala vida. O sea, una mujer que se dedicaba a la vida pública. Lo que le decimos ahora sexoservidoras, ¿no? Bueno. Llegó ahí y entró a la casa. ¿Cómo la dejaron entrar? No se sabe. El Simón el fariseo pues tenía guardias. No dejaban pasar a cualquier persona. Y si esa mujer la dejaron pasar, es porque pues la conocían. Y dijeron: pues va a venir a hacer un servicio aquí, ¿verdad? A nuestro amo, a nuestro Simón, el fariseo, o a su invitado, en este caso Jesucristo, ¿no? O a alguno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso la dejaron pasar. O sea que dense cuenta que son muy de mala actitud o de mala conducta los fariseos, ¿no? Y nos damos cuenta de su situación. Llega esta mujer y le llora a nuestro Señor Jesucristo a sus pies, le derrama un perfume en la cabeza, etcétera, etcétera. No estoy hablando de Magdalena, acuérdense que estamos hablando de otra persona, no la confundan, porque Magdalena nunca hizo eso. Nunca le lavó los pies a nuestro Señor Jesucristo, tampoco le derramó perfume. Siempre la confunden, Ustedes ya lo pueden revisar ahí posteriormente. Bueno, a lo que voy es de que nuestro Señor Jesucristo no juzga a esta mujer y les dice, porque le dicen: es mejor que ese perfume que se te acaba de haber derramado en tu cabeza fuera vendido y mejor ese dinero se le hubiera dado a los pobres. Dijeron por ahí, no nos dice quién, ¿no? Posiblemente alguno de los discípulos o los discípulos, no nos dice exactamente quién, ¿sí? Y nuestro Señor Jesucristo les dice: a los pobres ustedes siempre los van a tener. Esta mujer me está ungiendo porque pronto voy a morir. Es como un embalsamiento, ¿no? Por decirlo así. Entonces se cumple esto de que nuestro Señor Jesucristo no da una sentencia fundándose en rumores, ¿sí? En el versículo 4 dice: juzgará con justicia a los débiles y defenderá a los derechos de los pobres del país. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo pues ayudó mucho a la gente humilde y sencilla, ¿sí? Les daba de comer, los curaba de sus enfermedades, ¿sí? Sus palabras serán como una vara para castigar al violento. ¿Cuántas veces enfrentó a los fariseos y escribas? ¿Sí? Cuando curó al ciego y que le dijo que se fuera a lavar a la pileta de Siloé, ¿sí? Los fariseos le preguntaron al que era ciego: ¿quién te curó? Dice: pues
o ese hombre, ¿no? El que le dicen maestro. ¿Qué tienes que decir de esto, no? Sí, pues él me ha curado, yo no sé, pero él me curó. Entonces, los fariseos y escribas siempre estuvieron en contra de lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Y siempre le estuvieron acosando, ¿sí? Y le tendían pruebas para ver si hacía algo mal, ¿no? En uno de tantos le dijo: ¿por qué tus discípulos comen en sábado? Está prohibido comer en sábado. Están violando la ley establecida por Moisés, que el sábado debe de ser dedicado a nuestro Padre Dios. Y sí, pues así se los había dicho nuestro Padre Dios, ¿sí? Y nuestro Señor Jesucristo pues les da una explicación exhaustiva a los fariseos y escribas. Y bueno, como les vuelvo a reiterar, bueno, voy a explicarles todo esto porque son muchos evangelios. Solamente les estoy connotando para que ustedes lo puedan buscar si quieren posteriormente, y lo van a encontrar ahí en los evangelios. Pero nuestro Señor Jesucristo en una ocasión, acuérdense lo que les dijo: raza de víboras, ¿sí? Hipócritas, sepulcros blanqueados. Entonces se cumple lo que dice en el versículo 4, dice: sus palabras serán como una vara para castigar al violento, y con el soplo de su boca hará morir al malvado, ¿sí? Con sus palabras, ¿sí? Cuando sopló, reciban ustedes al Espíritu Santo, ¿sí? Y al recibir el Espíritu Santo, tienen la fortuna de haber sido curados de todo lo malvado que eran las personas. Sus pecados habían sido perdonados por nuestro Señor Jesucristo. Y nos empieza a mencionar que cuando todo esto suceda, entonces ya aquí retomamos lo que refiere al pueblo de Israel en su comportamiento inadecuado. Y entonces ahí ya les empieza a decirles a ellos: cuando ustedes estén reconciliados con nuestro Padre Dios, cuando tengan a Dios dentro de ustedes, vuelvan a recapacitar y vuelvan a adorar a nuestro Padre Dios, pues entonces el lobo y el cordero vivirán en paz, ¿sí? El tigre y el cabrito descansarán juntos, el becerro y el león crecerán uno al lado del otro, y así sigue diciéndoles, porque va a haber tranquilidad y paz en el espíritu de la persona, en la familia, en el pueblo. Va a haber tranquilidad, va a haber sosiego, se va a acabar la violencia, se va a acabar la maldad. Pues sí, porque si estamos con el Señor, todo esto pues no perdura, todo esto se termina, todo esto se acaba, ¿sí? Y sigue diciendo, por ejemplo, en el 10, dice, en el versículo 10, dice: en ese tiempo el retoño de esa raíz que es Isaí se levantará como una señal para los pueblos. Y pues sí, es una señal para los pueblos, nuestro Señor Jesucristo, para todos los pueblos en los que en la actualidad sabemos. Es muy poca la gente que no sabe de nuestro Señor Jesucristo. En nuestra actualidad estamos en el año 2021. Las naciones irán en su busca y el sitio en que esté será glorioso, ¿sí? En ese tiempo mostrará otra vez el Señor su poder, reconquistando el resto de su pueblo, hablando de los israelitas, porque los vuelve a reunir, los vuelve a juntar, los perdona y les ayuda para que sigan adelante, porque de ellos pues va a salir ese retoño, ese vástago, de la tribu de Judá, que es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nuestro Señor, nuestro Padre Dios, los perdona, los ayuda y los convierte, y les empieza a decir, ¿sí? El Señor les abrirá un camino por el Mar Rojo, extenderá su brazo sobre el río Éufrates, hará soplar un viento terrible que lo dividirá en 7 brazos. El número 7 significa, ¿sí?, madurez. Y podrán cruzarlos sin quitarse las sandalias, estando bien con el Señor. Cuando ese resto del pueblo del Señor vuelva de Asiria, porque había gente judía que estaba en Asiria, no todos estaban en Babilonia, encontrará un amplio camino como Israel cuando salió de Egipto. O sea, vemos aquí la segunda vez, o la tercera vez, o la cuarta vez, o la 1000 veces en que nuestro Padre Dios ayuda al pueblo israelita. Esto nos hace un mensaje a nosotros de que Dios es lento para enojarse, es paciente, ¿sí? Entonces hagamos oración, reconciliémonos, hagamos nuestra conversión, recapacitemos, y dejemos a un lado la coyuntura que tenemos inmensa de nada más vivir de una manera mundana y terrenal.
de vivir nada más con nuestros 5 sentidos y nuestra sexualidad. Porque no es malo, sino que nada más nos dedicamos a eso. Y nuestra vida espiritual, conforme a lo que Dios nos ha destinado, pues la hemos olvidado y la hemos hecho a un lado. Y nos hemos alejado de las cosas del Señor. En el capítulo 12 dice, en el versículo, dice, en ese tiempo dirás, te doy gracias, Señor, porque aunque estuviste enojado conmigo, tu ira ya pasó y me has devuelto la paz. Ahí vemos entonces que el Señor es lento para enojarse. Imagínense el haber sido o haber hecho ídolos y estar de idólatra. En la actualidad, como ya se los hemos platicado, ya hemos dicho, pues, ¿cuáles son los ídolos que hoy nos hacemos en el mundo? Pues el dinero, ¿sí? El poder, ¿sí? Le damos mucho valor a nuestra inteligencia y sabiduría. Nadie puede contra nosotros, ¿no? Nos creemos poderosos. Y no sea que seamos un gobernante, o un dirigente, o un presidente, ¿sí? O un gobernador, porque, no nos sentimos que nadie puede en contra de nosotros, que las tenemos todas en nuestra mano, ¿sí? Entonces aquí nos menciona que dan gracias porque el Señor, pues, ha retirado su enojo. Así nos lo dice Isaías, así nos lo menciona de una manera formal para que lo podamos entender, ¿sí? Porque si no lo dice así, no lo entenderíamos. Porque como les he explicado, si hacemos enojar a Dios, entonces ya no es todopoderoso, porque tiene un punto débil, que se enoja, ¿sí? Que Dios tiene ira y nos castiga. Si tiene ira el Señor, entonces pues no es todopoderoso, ¿sí? Porque tiene sentimientos como un ser humano. Pero el hagiógrafo Isaías nos lo menciona así para que lo podamos entender, porque si no, no lo entenderíamos, ¿sí? Y en otras ocasiones les he cambiado, ¿sí? Y las palabras, esto de los adjetivos, como de la ira, del enojo, ¿sí? Del castigo, les he cambiado las palabras para que las pudiéramos, pues, comprender de una manera más teológica, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí, te doy gracias, Señor, porque aunque estuviste en conocimiento de lo que hice mal conmigo, ¿sí? Tu falta o tu alejamiento o la necesidad que yo tenía de ti, pues ya pasó, ¿verdad? Podríamos sustituir esas palabras porque, vuelvo a reiterar, nuestro Padre es todopoderoso, entonces caeríamos en un error. Pero vamos a seguirlo explicando, ¿no? Ya después de este pequeño paréntesis. También ustedes podrán ir a beber con alegría en esa fuente de salvación. Y entonces dirán, den gracias e invoquen al Señor, cuenten a las naciones las cosas que ha hecho. Recuerden que Él está por encima de todo. Pues los israelitas tienen una historia inmensa de la presencia de nuestro Padre Dios con ellos, y aún así habían caído en el error. Pues así estamos nosotros. Nos dicen, nos explican, nos cuentan, sabemos y nos alejamos del Señor, ¿sí? Canten al Señor porque ha hecho algo grandioso que debe conocerse en toda la tierra. Y bueno, pues en la actualidad, como les menciona nuestro Señor Jesucristo, creo que en todas partes del mundo saben de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? A lo mejor poquito, a lo mejor más o menos, a lo mejor mucho, pero saben de que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, ¿sí? Y que es el Hijo de Dios, aunque por ahí el pueblo judío no lo acepta como el Hijo de Dios, sino como un profetita, ¿no? Un profeta de nuestra raza, ¿no? Que vino a enseñar y vino a sembrar una nueva religión, ¿sí? Unos nuevos seguidores. Porque el Dios Santo de Israel está en medio de ustedes con toda su grandeza. Bueno, pues sí, en el momento en que el pueblo de Israel retomó el curso del acercamiento a nuestro Padre Dios, pues nuestro Señor estaba en medio de ellos y estuvo en medio de ellos, ¿sí? Bueno, ya después veremos los otros 2 capítulos que siguen, porque sigue hablando ahora principalmente de Babilonia y del regreso de cómo fueron los israelitas de su destierro.
Espero que estos 2 capítulos, pues si quieres volverlos a leer con calma, son pocos los versículos, están pequeños, pero pues puedes encontrar algo más de provecho. Que Dios te bendiga.